Durante su período de Agnatavasa, el año que deben permanecer en secreto, los Pandavas recibieron la guía de un gran director de la obra cósmica. Esa persona no era otro que el propio Señor Sri Krishna. Sri Krishna se acercó a los Pandavas y dijo: Dharmaraya, tus 12 años de vida en el bosque han pasado. Solo queda un año de vida en secreto. Este año va a ser muy complicado. Bajo ninguna circunstancia, nadie puede descubrir quiénes sois o dónde estáis. El lugar más adecuado para que permanezcáis ocultos es el reino de Matsya, también llamado Virata Rayam. Todos deberíais cambiar de nombre, disfrazos y forma de hablar, conseguir un empleo seguro en la corte de Virata y pasar este año allí. Después os diré qué hacer a continuación. Siguiendo el consejo de Krishna, los Pandavas cambiaron su apariencia y sus nombres y entraron en el reino de Virata. En primer lugar, Dharmaraja llegó a la corte de Virata disfrazado de sacerdote, haciéndose llamar Kankabottu, y fue nombrado consejero del rey y sacerdote oficiante que realiza yagas. 2 días después, Arjuna utilizó la maldición que le había dado Urvashi de convertirse en eunuco durante un tiempo y adoptó el nombre de Brihanala. Asumió el papel de profesor de danza y música de las damas y doncellas reales del palacio. De esta manera, la maldición resultó ser una bendición para él. 2 días después, un hombre musculoso y de hombros anchos, con un físico fornido, entró en las cocinas del palacio con el nombre de Vallabha. Ese era Bhima. Luego, Nakula llegó con el nombre de Guntika para trabajar en los establos de caballos, y Sahadeva con el nombre de Tatipala para cuidar de las vacas. El mayor desafío ahora era Draupadi. Aunque todos los Pandavas estaban establecidos en sus respectivos roles, disfrazar a Draupadi era extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque Draupadi era el epítome de la belleza. Su extraordinaria apariencia simplemente no podía ocultarse con ningún disfraz. E incluso si de alguna manera lograban ocultar su belleza, había otro aspecto suyo que nunca podrían ocultar: su temperamento feroz. En aquel entonces, si alguien decía que había una mujer que poseía una belleza asombrosa y un temperamento ardiente, solo podía ser Draupadi. Así que los Pándavas hicieron lo mejor que pudieron. Le dieron el nombre de Sairandri y la presentaron como una mujer que vende flores. Mientras tanto, Duryodhana comenzó su búsqueda. Envió a sus hermanos y soldados a los bosques y a todos los reinos para localizar a los Pandavas. Convocó a sacerdotes, eruditos, astrólogos e incluso a practicantes del agora para que aplicaran todo tipo de pociones y rituales para averiguar su paradero. Pero ninguno de sus esfuerzos dio fruto. Pasaron los días. Un día, los espías de Duryodhana vieron a una mujer extraordinariamente hermosa en el reino de Virata. Sospecharon que podría ser Draupadi y se acercaron a ella. Draupadi se dio cuenta de que estos hombres sospechaban de ella. Y aquí llegó la verdadera prueba. Sabían que si ella era simplemente hermosa, eso por sí solo no era prueba de que fuera Draupadi. Pero si además tenía un temperamento intenso y fogoso, eso lo confirmaría. Así que, para ponerla a prueba, hablaron con Draupadi de forma grosera y empezaron a insultarla. Draupadi se estaba enfadando, pero se contenía. Continuaron hablando en tono bajo y vil, lo que hizo que su ira aumentara aún más. Estaban esperando a ver si su rabia finalmente se hacía evidente, justo cuando Draupadi perdió toda la paciencia y estaba a punto de gritar: «¿Quiénes sois, vosotros?». Una fuerte voz femenina resonó: «¿Quiénes sois, sinvergüenzas?». Pero esa voz no era la de Draupadi, era Sudishana, la esposa del rey Virata. Pasaba por allí en su palanquín y, al ver a estos espías acosando a Draupadi y haciéndola llorar, ordenó a sus soldados que los ahuyentaran y los golpearan. Sudishana llevó entonces a la angustiada Draupadi a sus aposentos reales. «¿Quién eres, querida? Nunca te había visto antes. A mis ojos, pareces más regia que incluso yo, la reina», preguntó. Draupadi respondió: «Me llamo Sairandri. Tengo 5 maridos, son Gandharvas. Salieron del país para un asunto importante y volverán dentro de un año. Antes de eso, solía adornar y vestir a Draupadi, la esposa de los Pándavas». Inmediatamente, a Sudishana se le ocurrió una idea. Pensó: si fue capaz de decorar a Draupadi, entonces debe tener habilidades increíbles. Así que le dio trabajo a Draupadi y le preguntó: ¿me vestirás de la misma manera que solías vestir a Draupadi? Amigos, ¿creeríais si alguien os dijera que con solo leer una historia muy interesante, uno podría olvidar todos sus problemas en la vida? ¿Creeríais que con solo leer y contar una historia así a vuestros hijos,
aprenderían todos los valores que necesitan en la vida. ¿Creeríais que para cualquier problema al que os enfrentéis actualmente o podáis enfrentaros en el futuro, hay una solución que podéis encontrar en una sola historia? Sí, es posible. Solo con la mayor epopeya jamás contada en la historia de la humanidad, el Mahabharata. Esta historia es 100 veces más magnífica que una película de gran éxito. Es un reto. La historia completa del Mahabharata, escrita al estilo de Vikramaditya, está disponible en 2 volúmenes, en versión de bolsillo y en versión de libro electrónico, en Amazon y en otras 43 tiendas en línea. Este libro está disponible en todo el mundo en 54 idiomas. He proporcionado los enlaces a continuación en la descripción de este video. Pídelo ya, porque esto no es simplemente un libro, es prácticamente una biblioteca de todo lo que necesitas en la vida. Mientras tanto, durante 11 meses, los Pándavas y Draupadi trabajaron en esos roles en la corte de Virata. Solo quedaba un mes. Pensaron que si podían mantener un perfil bajo solo durante este mes, podrían evitar cualquier problema. Pero fue entonces cuando surgió un gran problema. Un problema llamado Kechaka. Kechaka acababa de regresar victorioso de una guerra contra otro reino. Era el hermano de la reina Sudishana. Aunque Virata era oficialmente el rey de Matsya, era más o menos una figura decorativa. Todo el poder real estaba en manos de Kechaka. Un día, Kechaka fue a saludar a su hermana a su palacio y vio a Draupadi. Quedó instantáneamente cautivado por su belleza. Pensando que ella le proporcionaría relajación después del cansancio de la guerra, la tomó de la mano y le dijo: «Ven a mi alcoba». En ese momento, Sudishana llegó y dijo bruscamente: «Hermano, ¿qué estás haciendo? Ella no es una mujer cualquiera. Sus maridos son Gandharvas. Son inmensamente poderosos. Suelta su mano». Al escuchar el duro regaño de su hermana, Kechaka soltó a Draupadi. Pero al día siguiente, se acercó de nuevo a Sudishana. «Hermana, debo tener a Sairandri de una forma u otra». Al principio, Sudishana se negó, pero la convenció después de un poco de esfuerzo. «Está bien, hermano, la enviaré a tus aposentos, pero tendrás que averiguar cómo ponerla bajo tu control». Esa noche, Sudishana llamó a Draupadi y le pidió que trajera 2 jarras de surapana. La reina tomó una jarra para sí y empezó a beber. Luego le entregó la segunda a Draupadi, indicándole que la llevara a las habitaciones de Kechaka. Draupadi se sintió muy incómoda, pero no podía desobedecer la orden de la reina. Temblando de miedo, se dirigió a las habitaciones de Kechaka. De pie frente a su habitación, Draupadi llamó a la puerta. Kechaka la abrió y la miró de arriba abajo. Por alguna razón, por la noche, parecía aún más hermosa que antes. «¿Qué te trae por aquí, Sairandri?», preguntó. Draupadi respondió: «Tu hermana me pidió que trajera estos 2 jarros de vino. Ella bebió uno y me dijo que te diera el otro». Ante esto, Kechaka dijo: «Has saciado la sed de mi hermana, ahora sacia la mía. ¡Ven!». Él puso su mano sobre su hombro e intentó quitarle la ropa. Draupadi, que normalmente nunca se echaba atrás, sintió que su corazón casi se detenía de terror. Ella le advirtió: «¡Che! ¡Desgraciado! ¡Suéltame! Mis maridos son Gandharvas. Si se enteran de este pecado, no dejarán ni un solo hueso en tu cuerpo, te harán polvo». Pero Kechaka ignoró su advertencia. Esta noche eres mi esclava, no hay forma de escapar de mi cama», dijo, intentando arrancarle la ropa. Aterrorizada, Draupadi empezó a correr. Kechaka la persiguió sin descanso, agarrándola del pelo, golpeándole las mejillas con sus ásperas manos, intentando obligarla a rendirse. De alguna manera, Draupadi logró escapar y huyó al salón de actos del rey, gritando: «¡Sálvame!». El rey Virata estaba allí en la corte con su ministro, algunos eruditos y los Pandavas. Al ver a Draupadi corriendo, llorando y despeinada, la sangre de los Pandavas hirvió. Justo detrás de ella, Kechaka irrumpió como una bestia en busca de caza, sosteniendo una jarra de licor en una mano y persiguiendo a esta mujer indefensa. Bhima estaba a punto de dar un paso adelante, decidido a acabar con Kechaka en ese mismo momento, cuando una mano fuerte le agarró del brazo. Era Dharmaraja. Miró a Bhima y a los demás hermanos como diciendo: «No, ahora no». Bhima, aunque echaba humo por dentro: «Hermano, ¿es esto realmente Dharma incluso ahora?», no pudo ir en contra de la palabra de su hermano mayor. Todos los Pandavas se quedaron allí como estatuas, incapaces de moverse. Amigos, el próximo episodio llevará las cosas a otro nivel. No os lo perdáis. Nos volveremos a ver el próximo sábado a la misma hora. Mientras tanto, pedid mi libro del Mahabharata ahora mismo. Los enlaces están en la descripción de este vídeo.
Y si aún no os habéis suscrito a mi canal, hacedlo ahora. Hasta entonces, cuidaos. Adiós.